Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En México, este domingo 2 de junio se celebrarán las elecciones. Los candidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Maynes buscarán la presidencia del país norteamericano. El presidente de Argentina, Javier Milei, continuó su gira por Estados Unidos y se reunió en Palo Alto, California, con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg. En España, la diputada del Partido Popular, Concepción Gamarra, criticó fuertemente al presidente de gobierno. Gamarra indicó que las acciones de Pedro Sánchez se pueden resumir en 3 palabras: mentira, corrupción y amnistía. Alemania ha autorizado a Ucrania la utilización de sus armas en la región fronteriza de Yarkov. Comenzamos con el desarrollo de la información. Este domingo 2 de junio se celebrarán las elecciones en México. La campaña ha sido intensa entre la candidata oficialista Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, representante de la coalición del PAN, el PRI y el PRD. Sheinbaum promete cambios en el país pese a las críticas de López Obrador por políticas fallidas contra el narcotráfico y el aumento de la criminalidad. Por su parte, Gálvez promete ser la presidente más valiente en la lucha contra el crimen organizado. Este domingo 2 de junio se celebrarán las elecciones generales en México para elegir al próximo presidente por los próximos 6 años. La campaña electoral ha estado marcada por la intensa competencia entre Claudia Sheinbaum, la candidata del gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador, y Xóchitl Gálvez, la representante de la coalición formada por el Partido Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Sheinbaum, perteneciente al Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena, busca mantener la continuidad del gobierno de AMLO, a pesar de las críticas por sus políticas fallidas contra el narcotráfico y por el aumento de la criminalidad y la violencia. Por otro lado, Gálvez ha prometido ser la presidenta más valiente en la lucha contra el crimen, señalando los más de 180.000 asesinatos y 50.000 desapariciones ocurridos durante el mandato de López Obrador. A pesar de la violencia política en la campaña electoral que ha resultado en el asesinato de 22 candidatos, el gobierno mexicano aseguró que las elecciones del domingo serán limpias, libres y seguras. La Secretaría de Marina anunció el martes un despliegue de 27.245 miembros de las Fuerzas Armadas para asegurar los comicios del domingo, sumándose a los 233.543 agentes que ya están involucrados en tareas de seguridad pública. El Instituto Nacional Electoral destacó que estas serán las elecciones más grandes en la historia del país, con más de 98 millones de votantes llamados a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia, 128 senadores y 500 diputados. México se encuentra en medio de un proceso electoral marcado por los asesinatos y la inseguridad. Según las autoridades mexicanas, hasta la fecha se han registrado 22 candidatos y aspirantes asesinados en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se llevarán a cabo este día domingo. Estas cifras son alarmantes y reflejan una crisis de seguridad que el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador no ha logrado abordar de manera efectiva. La violencia política ha cobrado la vida de 8 candidatos oficialmente registrados, 4 aspirantes aún no oficializados y 10 precandidatos, evidenciando la vulnerabilidad de quienes buscan participar en el proceso democrático. El presidente López Obrador ha sido criticado por su manejo de la situación. Sus declaraciones minimizando la gravedad de la situación al atribuir los crímenes a cuestiones politiqueras ha generado controversia y descontento entre la población. En este contexto, las elecciones del próximo domingo se presentan como un desafío crucial para México. La integridad del proceso democrático se ve amenazada por la creciente ola de violencia que no solo pone en riesgo la seguridad de los candidatos, sino también
la confianza en las instituciones y en el propio sistema democrático. Es evidente que López Obrador no ha podido resolver el problema de seguridad durante su mandato. La incapacidad para contener la violencia y proteger a los candidatos y ciudadanos durante el proceso electoral es una vergüenza a la democracia. La ola de violencia electoral en México evidencia la incapacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reducir la violencia, pese a sus promesas de paz y seguridad. La violencia alcanzó su punto álgido esta semana con el asesinato del candidato José Alfredo Cabrera. La administración de López Obrador ha sido criticada por su postura complaciente hacia el crimen organizado, poniendo en riesgo la integridad de las elecciones y la salud democrática en México. La creciente ola de violencia electoral en México ha evidenciado la incapacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para cumplir su promesa de reducir la violencia. A pesar de las repetidas declaraciones de que su administración traería paz y seguridad, los hechos recientes demuestran lo contrario. El Instituto Nacional Electoral condenó los recientes actos de violencia que han plagado las campañas electorales. Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, enfatizó la urgencia de implementar mesas de seguridad en las 32 entidades federativas para proteger a los ciudadanos, candidatos y personal electoral. La violencia alcanzó su punto álgido con el asesinato del candidato José Alfredo Cabrera, de la alianza PRI-PAN-PRD, alcalde de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero. Dania Rabel, otra consejera del INE, explicó que debido a la falta de competencia del instituto en materia de seguridad, se han establecido mesas de seguridad a nivel estatal y federal en coordinación con el INE. Estas medidas buscan garantizar la seguridad durante la jornada electoral. Sin embargo, la realidad es que estos esfuerzos parecen insuficientes ante la magnitud de la violencia. Norma de la Cruz, también consejera del INE, informó que se desplegarán 260,000 agentes para vigilar las calles el día de las elecciones. A pesar de estas medidas, los informes de más de 30 homicidios de candidatos registrados por grupos independientes contrastan con las cifras oficiales del gobierno, que minimizan el problema. La ineficiencia de las políticas de AMLO para combatir la violencia es evidente. Su administración ha sido criticada por una postura complaciente hacia el crimen organizado, lo que ha permitido que la violencia se arraigue aún más en la sociedad mexicana. El fracaso en reducir la violencia ahora pone en riesgo la integridad de las elecciones y afecta directamente la salud democrática en México. El presidente de Argentina, Javier Milei, continuó su gira por Estados Unidos y se reunió en Palo Alto con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg. Allí Milei destacó las ventajas de Argentina en términos de libertad comercial, amplio espacio territorial y una cadena de suministros relativamente estable. En una serie de encuentros clave en Silicon Valley, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha buscado posicionar al país sudamericano como un centro de innovación tecnológica en un momento en que las inversiones en inteligencia artificial enfrentan crecientes regulaciones globales. La culminación de esta gira fue una reunión en Palo Alto con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, donde Milei ofreció a Argentina como un destino atractivo para la inversión tecnológica. La visita a California comenzó hace 3 días en San Francisco, donde Milei ofreció una clase abierta en la prestigiosa Universidad de Stanford. Además, sostuvo reuniones con altos ejecutivos de importantes compañías tecnológicas como ChatGPT, Google y Apple. El objetivo central de estos encuentros fue presentar a Argentina como una alternativa viable para el desarrollo de proyectos tecnológicos de última generación. Milei sorprendió a los líderes tecnológicos con su discurso ideológico y su enfoque económico durante su estancia en Silicon Valley, destacando las ventajas de Argentina en términos de libertad comercial, amplio espacio territorial y una cadena de suministros relativamente estable. Este enfoque podría atraer a inversores que buscan evitar las estrictas regulaciones ya implementadas en Europa y en consideración en Estados Unidos. En este contexto, Argentina se presenta como una opción preferible frente a China, cuyo entorno regulatorio bajo el régimen de Xi Jinping no es visto estratégicamente favorable en medio de la competencia global con Estados Unidos. La posición disruptiva de Milei y su propuesta de un entorno desregulado son argumentos que podrían atraer a los inversores en busca de nuevos horizontes para sus desarrollos tecnológicos. Durante una cena con los ejecutivos, Milei subrayó que las regulaciones excesivas pueden obstaculizar la innovación y frenar el crecimiento económico.
Agregó que un entorno desregulado es crucial para fomentar la creatividad y el avance tecnológico, lo cual es esencial para mantener un crecimiento económico sostenible y promover la libertad económica. La gira de Milei concluyó con optimismo respecto a posibles inversiones tecnológicas en Argentina, consolidando la imagen del país como un potencial polo de innovación en el escenario mundial. En Argentina, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, destacó la disminución constante de la inflación, anticipando que esta tendencia se mantendrá en el mes de mayo. Adorni también señaló una leve recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Según él, este descenso en los índices de inflación se atribuye a una política fiscal clara y coherente implementada por el gobierno del presidente Javier Milei. De hecho, aprovecho para agradecerte porque siempre me haces preguntas que tienen que ver con la coyuntura económica y me sirven para explayarme sobre determinados temas que habitualmente no tengo la oportunidad de hacerlo públicamente, menos aún en la conferencia, así que te agradezco. Con respecto a la lectura o a la situación, bueno, nosotros sabemos que el resultado que arroja el descenso de los índices de inflación mes a mes, que probablemente lo veamos reflejado también, al menos por las estimaciones privadas que uno lee, también va a seguir esa tendencia durante mayo. Lo cierto es que entendemos que tiene que ver con una política fiscal muy clara, sobre lo que vengo yo insistiendo casi a diario en las conferencias y en el resto de la comunicación del gobierno, que es la importancia de el superávit fiscal o la inexistencia de déficit fiscal, si se quiere, porque eso te garantiza dos cosas. Te garantiza, por un lado, cuestiones tal vez más estructurales, que es que que tenés capacidad de repago, que con el paso del tiempo la tasa de interés a la que se accede a los mercados va a mejorar, y que además la expectativa de inflación hacia el futuro se te derrumba. Eso por un lado. Y por el otro lado, la política monetaria, que está llevando adelante Santiago Bausili, la verdad es que es básicamente haber destruido definitivamente la máquina de hacer billetes. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está listo para retomar su campaña y ha advertido a los demócratas y a Joe Biden sobre una contienda electoral dura después de que un tribunal lo declarara culpable de declarar incorrectamente gastos de campaña. A pesar de los procesos judiciales, Trump mantiene una ventaja en estados clave, con un debate entre los candidatos principales previsto para el 27 de junio. El expresidente Donald Trump está ahora listo para retomar su campaña y ha advertido a los demócratas y a Joe Biden a que se preparen para una dura contienda electoral. Esto después de que un tribunal lo declarara culpable de presuntamente declarar incorrectamente gastos de campaña, caso que ha sido duramente criticado e incluso considerado como lawfare, con la finalidad de obstaculizar la campaña del exmandatario. El juicio, al que Trump tuvo que asistir, limitó su capacidad para poder hacer campaña. Pese a ello, la portavoz del equipo de Trump, Karoline Leavitt, afirmó que la campaña siguió en marcha y dijo que Biden y los demócratas confinaron a Trump en una sala de tribunal por más de 8 horas al día durante 6 semanas, y aún así está ganando. Aprovechando su tiempo en Nueva York, Trump realizó paradas de campaña e impromptu rallies, destacando el declive de la ciudad bajo el fiscal del distrito, Alvin Bragg. En Harlem, Trump fue recibido con entusiasmo y prometió arreglar Nueva York. Trump también realizó grandes mítines, incluyendo uno en Wildwood, Nueva Jersey, donde se reunió con una multitud de entre 80,000 y 100,000 personas. En el Bronx, atrajo a 25,000 asistentes, superando las expectativas iniciales.
A medida que la campaña avanza hacia junio, se espera un debate temprano entre los dos candidatos principales el 27 de junio. Y lo más probable es que Biden y su equipo utilicen el juicio contra Trump para intentar deteriorar su imagen. Pese a los procesos contra Donald Trump y los intentos por afectar su campaña, el exmandatario mantiene una ventaja especialmente en estados cruciales. Alemania ha autorizado a Ucrania la utilización de sus armas en la región fronteriza de Kharkov. Esto llega en respuesta a la agresión rusa y busca mejorar la capacidad defensiva ucraniana. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, apoyó la medida. Alemania ha dado luz verde a Ucrania para utilizar armas alemanas en la defensa de la región fronteriza de Kharkov. Esta medida llega en respuesta a los ataques rusos lanzados desde su propio territorio y busca fortalecer la capacidad defensiva ucraniana conforme al derecho internacional. La decisión de Berlín ha sido bien recibida por los aliados occidentales. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, apoyó la medida subrayando que es legítimo que Ucrania ataque objetivos militares dentro de Rusia si esto es necesario para su defensa. Aunque la mayoría de las armas entregadas hasta ahora, como los obuses autopropulsados, tienen un alcance limitado y no pueden ser utilizadas para ataques profundos en territorio ruso, Alemania, junto con otros países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, han comenzado a suministrar armamento con mayor alcance. El anuncio de Alemania sigue una supuesta modificación de la política estadounidense, que permitiría a Ucrania utilizar armas americanas para atacar objetivos en Rusia, siempre que estén cerca de la frontera ucraniana. Este cambio refleja una estrategia occidental más agresiva frente a la continua agresión rusa. Rusia ha respondido a estas medidas con amenazas de ataques nucleares tácticos, lo que ha aumentado las tensiones internacionales. Sin embargo, los aliados de Ucrania permanecen firmes en su apoyo, argumentando que las acciones rusas justifican una respuesta contundente y que la defensa de Ucrania es esencial para la estabilidad europea. Esta nueva autorización de Alemania es un paso significativo en la asistencia militar a Ucrania y destaca la unidad de Occidente en su lucha contra la agresión rusa. Mientras Kiev se esfuerza por proteger su territorio y soberanía en un conflicto que continúa intensificándose. El presidente Joe Biden ha autorizado a Ucrania a utilizar armamento estadounidense para defender la región de Kharkov, según confirmaron 4 funcionarios estadounidenses. Este cambio permite que Ucrania emplee armas suministradas por Estados Unidos para propósitos de contraataque en Kharkov, sin cambiar la política de no usar misiles de largo alcance para ataques ofensivos en Rusia. La decisión responde a las intensas solicitudes de Ucrania para defenderse de los ataques rusos desde su territorio. Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, está a solo 20 kilómetros de la frontera rusa. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha argumentado que las restricciones anteriores ponían a las fuerzas ucranianas en una situación insostenible, especialmente con la intensificación de los ataques rusos en la región. La administración de Biden ha sido duramente criticada por no permitir que Ucrania utilice todos los recursos disponibles para defenderse, posición que favorecería a Rusia. Tras una reunión el 13 de mayo entre los altos funcionarios estadounidenses y ucranianos, se recomendó a Biden cambiar la política. El cambio de política refleja una adaptación a las necesidades defensivas de Ucrania en el campo de batalla. Líderes europeos como Emmanuel Macron y Jens Stoltenberg han apoyado esta flexibilización, afirmando que Ucrania debe poder defenderse plenamente, incluso en territorio ruso. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Stephanie Álvarez.
Gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo contándoles que la gimnasta mexicana Alexa Moreno continúa demostrando calidad en el camino hacia sus terceros Juegos Olímpicos, tras obtener una medalla de bronce en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística celebrada en Varna, Bulgaria. Y el pasado fin de semana, Alexa aseguró un lugar en la final de salto en la Copa del Mundo de Koper en Eslovenia. En las rondas clasificatorias previo a la final de salto en Koper, Eslovenia, la mexicana Alexa Moreno se destacó con una puntuación de 13.55 unidades, logrando la primera posición. Esto la coloca por delante de los competidores de Croacia y China Taipei, consolidando el estatus como una de las mejores gimnastas en la disciplina de salto. La final de salto en Koper está programada para este sábado 1 de junio. Esta competencia será una prueba importante para Alexa, ya que representa la última participación en torneos antes de los Juegos Olímpicos de París 2024. Alexa Moreno ya aseguró su boleto para París 2024 y su reciente éxito en las Copas del Mundo subraya su consistencia y nivel competitivo, la capacidad para clasificar en primera posición y obtener medallas en competencias internacionales. Aumenta las expectativas para su desempeño en los próximos Juegos Olímpicos. Pasamos al tenis porque el argentino Sebastián Báez disputó un duro encuentro en la segunda ronda de Roland Garros ante Sebastián Ofner. Báez buscaba avanzar a la tercera ronda del segundo Grand Slam del año y comenzó demostrando por qué era el favorito, rompiendo el servicio de Ofner para colocarse rápidamente 3-0. Aunque Ofner logró estabilizarse y recuperar un quiebre para ponerse 2-3, Báez finalmente cerró el primer parcial por 6-3. El argentino trasladó su buena forma al segundo set, rompiendo el saque de Ofner para liderar 2-1. Sin embargo, la lluvia interrumpió el partido y al reanudarse, Báez aprovechó sus oportunidades y selló el set por 6-3. Con la ventaja en sets, Báez mostró una pequeña baja de intensidad que Ofner supo aprovechar. El austriaco jugando más suelto y llevándose el set 6-4, forzando un cuarto parcial. Ofner continuó con su buen momento, rompiendo el servicio de Báez, y el austriaco mostró mayor claridad y logró cerrar el set 7-5, llevándolos a un decisivo quinto set. En el set definitivo, Báez intentó recuperar el nivel mostrado al inicio del partido. Sin embargo, Ofner cerró la victoria del partido en el quinto set con un 7-6. Edinson Cavani, una figura emblemática en el fútbol uruguayo, anunció el retiro de la selección nacional a los 37 años. Cavani deja una impresionante trayectoria con la celeste, habiendo participado en 5 Copas América y 4 Copas del Mundo. Edinson Cavani durante su carrera internacional con la selección disputó 136 partidos y marcó 58 goles, situándose como el máximo goleador en la historia del país. El momento cumbre de Cavani con Uruguay fue en la Copa América 2011, el único título con la selección, aunque su participación fue limitada a 155 minutos en el torneo. El equipo dirigido por Óscar Tabares logró un triunfo memorable venciendo 3-0 a Paraguay en la final. Este título rompió una sequía de 15 años para Uruguay en la Copa América. Cavani jugó en 4 Copas del Mundo con Uruguay. En Sudáfrica 2010, el equipo llegó a semifinales perdiendo ante Holanda. En Brasil 2014, Uruguay fue eliminado por la Colombia de James Rodríguez. En Rusia 2018, la campeona francesa les venció en octavos de final. El Mundial 2022 en Qatar fue especialmente agridulce para Cavani, ya que Uruguay quedó eliminada en la fase de grupos tras una derrota ante Corea del Sur. El retiro de Cavani marca el final de una era para la selección uruguaya. Junto a Luis Suárez, formó una de las duplas más letales en el fútbol internacional. Y la selección peruana ha presentado su lista final de 29 jugadores, incluyendo tanto a los futbolistas del medio local como a los que compiten en el extranjero, para los próximos amistosos internacionales del mes de junio. Esta convocatoria es parte de la preparación para la Copa América 2024, que se llevará a cabo en Estados Unidos. Destacan los nombres de Paolo Guerrero, Andy Polo y Franco Sanelato, entre otros. Y Cristian Cueva, conocido como Aladino, fue incluido en la convocatoria como invitado. Aunque actualmente no tiene equipo Cristian Cueva y está recuperándose de una lesión en la rodilla, ha estado participando en los entrenamientos de la selección peruana. Y Perú tiene programados 2 amistosos en junio. El primero será contra Paraguay en territorio peruano y el segundo contra El Salvador en los Estados Unidos.
Estos encuentros servirán como preparación crucial para el equipo de cara a la Copa América 2024, pues tras estos amistosos, Fossati planea reducir la lista actual de 29 jugadores a 26 para afinar el equipo que competirá en el torneo continental. Con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.